La historia que estás a punto de escuchar no es una historia común. No es un cuento, no es una metáfora, no es una tradición. Es un momento real. Un encuentro entre la tierra y el cielo. Un choque entre lo humano y lo divino. Un momento tan profundo, tan extraño, tan inmenso. Que si hoy alguien lo grabara con un celular, rompería Internet. Pero antes de ver el cielo abrirse, tenemos que entender quién era Jacob. ¿Y por qué esa noche fue tan especial? Y tan peligrosa. El camino del hombre que huyó. Jacob camina solo. El sol cae. El desierto empieza a enfriarse. Y cada paso que da, cada piedra que pisa, le recuerda la misma cosa. Está huyendo. Huyó de casa. Huyó de su hermano Esaú. Huyó de una decisión que cambió su vida. La bendición que recibió de su padre. Le costó algo mucho más grande que él imaginó. Su hogar, su familia, su seguridad. Y ahora su futuro. Nadie va con él. No hay caravana, no hay sirvientes, no hay animales. Solo un hombre. Y un desierto inmenso. La arena cruje debajo de sus pies. El viento sopla con un lamento triste. Como si el desierto conociera los secretos que Jacob trata de olvidar. Jacob mira atrás por última vez. Pero ya no hay nada. No hay camino. No hay luz. No hay señales de vida. Solo oscuridad. Respira hondo. Y sigue caminando. El desierto no perdona. La noche desciende como un manto pesado. El cielo es tan inmenso que Jacob siente que puede ser tragado por él. La luna sale, pero la luz no lo consuela. Al contrario. Le recuerda lo pequeño que es. El cansancio empieza a vencerlo. Tiene hambre. Tiene frío. Tiene miedo. Y no tiene a nadie. Mira alrededor buscando un lugar donde dormir. Pero el desierto no ofrece comodidad. Solo piedras. Solo arena. Solo silencio. Finalmente se rinde. Toma una de las piedras más lisas. Y la acomoda como si fuera una almohada improvisada. Es absurdo. Es incómodo. Pero es lo único que tiene. Jacob suspira. Intenta cerrar los ojos. Pero su mente no se calla. ¿Por qué terminó así? ¿Por qué tuvo que huir? ¿Por qué Dios permitió esto? Las preguntas lo persiguen. El corazón le pesa más que el cansancio. Y por un instante, piensa que Dios lo abandonó. La noche más oscura de su vida. El viento baja su intensidad. El silencio se hace espeso. La respiración de Jacob se mezcla con el eco del desierto. Todo parece muerto. Todo parece vacío. Pero justo en ese momento. Cuando la noche ya está en su punto más profundo. Cuando Jacob cree que nada va a cambiar. El cielo empieza a moverse. Al principio es sutil. Como si una nube pasara. Pero no es una nube. El aire cambia. La atmósfera se siente distinta. La tierra parece contener la respiración. Jacob no lo sabe. Pero está a segundos de vivir el momento que marcará su vida para siempre. La noche está por romperse. El cielo está por abrirse. La puerta entre dos mundos está por activarse. Jacob duerme. Pero algo se acerca. Algo que no es humano. Algo que no pertenece a esta tierra. Algo que transformará la historia. Y es aquí. Exactamente aquí. Donde todo comienza, la noche sigue en silencio. Pero ya no es el mismo silencio. Es un silencio tenso. Un silencio que parece esperar algo. Un silencio que anuncia que lo invisible está a punto de hacerse visible. Jacob duerme, pero su espíritu percibe algo. Su respiración se vuelve más rápida. Su cuerpo se mueve inquieto. Como si su alma supiera que algo sagrado está bajando. La atmósfera cambia. El viento empieza a moverse. No hacia un lado, sino en círculos. Como si una fuerza enorme estuviera girando sobre él.
El aire se vuelve más denso. La temperatura cambia. Las sombras del desierto se alargan y encogen. Como si estuvieran vivas. Y entonces. Un sonido rompe la noche. No es un trueno. No es un animal. Es un sonido profundo. Como si el mismo cielo respirara. Jacob no despierta aún. Pero su cuerpo ya sabe que algo está entrando en su mundo. El cielo se ilumina de repente. Una luz suave primero. Como una línea fina que corta la oscuridad. Pero esa línea crece. Y crece. Y se estira hasta que parece partir el cielo en dos. El cielo se abre. Y ahí ocurre. El momento que ninguna cámara podría capturar. El instante en que la dimensión de Dios toca la dimensión humana. El cielo se abre. No como una puerta normal. No como un agujero. Sino como una rotura de luz. Un desgarro que deja ver lo que está detrás. Un brillo blanco, puro, vibrante. Como si 1000 soles estuvieran escondidos detrás del firmamento. La luz cae sobre Jacob como una cascada silenciosa. Pero no lo quema. Lo envuelve. Lo invita. La arena del desierto se ilumina. Las sombras desaparecen. La noche retrocede. Es como si el mundo entero estuviera siendo testigo. De que algo celestial está entrando. La escalera aparece. Entre esa apertura gloriosa. Surge una estructura que no parece de este mundo. Una escalera gigante. Tan sólida como una montaña. Tan brillante como el sol. Tan larga que parece tocar las estrellas. No tiene principio claro. Ni final visible. Solo existe. Solo desciende. Solo conecta. Es una escalera que une la tierra con el cielo. Entre dos mundos. Entre dos realidades. Entre lo que Jacob es. Y lo que está por convertirse. La luz se concentra sobre los escalones. Y entonces ocurre lo imposible. Los ángeles aparecen. Primero una sombra. Luego un destello. Luego una figura completa hecha de luz. Un ángel desciende. Pero no camina. Se mueve como un rayo. Como una chispa viva saltando entre dimensiones. Y detrás de él. Otro. Y otro. Y otro. Ángeles subiendo y bajando. Como si el cielo estuviera enviando mensajeros. Y recibiendo otros al mismo tiempo. Sus alas no son como las imaginamos. Son energía pura. Son luz expandiéndose. Son fuego brillante que no quema. Cada vez que un ángel baja. El aire vibra. Cada vez que un ángel sube. La arena se ilumina. Es un flujo constante. Una carretera celestial activa. Un intercambio entre mundos. Jacob está a punto de despertar. Y cuando lo haga, verá todo esto con sus propios ojos. Y cuando lo vea, nunca volverá a ser el mismo. La luz que cae del cielo es tan intensa, que atraviesa los párpados de Jacob. No puede ignorarla. No puede huir de ella. La presencia lo está llamando. Jacob abre los ojos lentamente. Y lo primero que siente no es miedo. Ni sorpresa. Ni confusión. Lo primero que siente es algo que nunca sintió en su vida. Una paz tan profunda que parece venir del mismo corazón de Dios. Pero esa paz dura solo un segundo. Porque cuando sus ojos se acostumbran a la luz, Jacob ve lo imposible. El momento en que Jacob lo ve todo. Jacob se incorpora. Y lo primero que su mirada alcanza es el desierto completamente iluminado. Como si el sol estuviera amaneciendo. Pero todavía es medianoche. Levanta la vista. Y ahí está. La escalera. Gigantesca. Majestuosa. Inmensa. Bajando desde un cielo roto. Brillante. Abierto por la misma mano de Dios. Jacob parpadea. Se frota los ojos. Intenta respirar. Pero el aire está tan cargado de gloria. ¿Qué cuesta?
Y entonces ve algo que hace que su corazón se detenga. Ángeles. Decenas. Tal vez cientos. Subiendo y bajando la escalera. Con una precisión perfecta. Como un ejército celestial en movimiento. La apariencia de los ángeles. Jacob no los ve como figuras humanas normales. No son como los hombres. No son como nada que haya visto en su vida. Sus cuerpos parecen hechos de luz concentrada. Sus rostros brillan como fuego blanco. Sus alas no se doblan. Se expanden como energía pura. Que ilumina todo a su paso. Uno pasa cerca de Jacob. Y el viento que deja a su alrededor. Levanta la arena. Y la hace flotar en el aire como polvo dorado. Jacob siente un hormigueo en la piel. Como si cada ángel que pasa le activara algo en el alma. No hay palabras. No hay sonidos humanos. Solo gloria. Solo luz. Solo presencia divina moviéndose con autoridad. El terror santo. La Biblia dice que el temor de Dios no es miedo humano. Es la mezcla perfecta. Entre respeto absoluto. Y una sensación tan intensa de santidad. Que tu cuerpo no sabe si caer de rodillas. O salir corriendo. Eso es exactamente lo que Jacob siente. Su corazón late fuerte. El aire le quema el pecho. Las manos le tiemblan. No sabe qué hacer. No sabe si debe mirar. No sabe si debe esconderse. Siente que está viendo algo. Que ningún mortal debería ver. Y aún falta lo más impactante. La presencia divina desciende. En la parte más alta de la escalera. Muy por encima de los ángeles. Muy por encima de la luz. Muy por encima de todo. Una figura se manifiesta. No es un ángel. No es una sombra. No es un mensajero. Es una presencia tan grande. Tan brillante. Tan pura. Que Jacob no puede soportarlo. La luz que desciende desde lo alto. No ilumina solo el desierto. Ilumina el alma. Es Dios mismo. Y aunque Jacob no puede ver un rostro. Ni forma clara. Sabe sin ninguna duda. Que está frente al Creador del cielo y de la tierra. Jacob cae al suelo. No tiene fuerzas. No tiene palabras. Su corazón late tan fuerte. Que parece que va a romperle el pecho. La gloria de Dios está descendiendo. Y está a punto de hablar. Jacob está en el suelo. No puede levantarse. El cuerpo le tiembla. El aire está cargado. Es como si cada molécula alrededor de él estuviera vibrando con poder. Los ángeles siguen moviéndose. Con un ritmo perfecto. Subiendo y bajando la escalera. Pero ahora, algo más grande está ocurriendo arriba. La luz en la parte más alta se hace más fuerte. Más intensa. Más viva. Y de repente, el cielo entero parece contener la respiración. Porque Dios está a punto de romper el silencio. Estrella blanca mediana, la voz que no viene del aire, sino del alma. Cuando la voz se manifiesta, no suena como un trueno. Aunque podría. No suena como una melodía. Aunque tiene belleza. No suena como un grito. Aunque sacude. La voz de Dios suena. Como si el universo hablara. Como si cada estrella vibrara al mismo tiempo. Como si el sonido viniera desde dentro. Dao corazón de Jacob. No entra por los oídos. Entra por el alma. Y lo primero que Jacob escucha. No es juicio. Ni reproche. Ni condena. Sino su propio nombre. Jacob. Esa sola palabra. Rompe todo miedo. Todo peso. Toda culpa. Cuando Dios pronuncia tu nombre. No lo dice como los humanos. Lo dice como alguien que te conoce. Desde antes de nacer. Jacob siente que su espíritu se derrite. Siente que Dios no solo lo ve. Lo entiende. Y entonces la voz continúa.
Estrella blanca mediana. Dios habla con promesa. Yo soy el Dios de Abraham. Y el Dios de Isaac. Jacob sabe lo que eso significa. Es el Dios de los pactos. El Dios que cumple. El Dios que no falla. Pero Dios no ha terminado. La luz se intensifica. Los ángeles se detienen. El desierto entero parece inclinarse. La tierra donde ahora duermes. Te la daré a ti. Y a tus descendientes. Jacob levanta la mirada. La arena brilla bajo la luz. El suelo frío donde se acostó. De pronto se siente sagrado. Y Dios sigue. Serán como el polvo de la tierra. Tan numerosos que nadie podrá contarlos. Pero entonces viene la parte que lo golpea más fuerte. Yo estoy contigo. No es una idea. No es una frase bonita. Es una declaración del cielo. Yo estoy contigo. Y luego. Te guardaré donde quiera que vayas. El corazón de Jacob da un vuelco. Está solo en el desierto. Pero Dios acaba de decir que no volverá a estar solo. Ni un solo día más. Estrella blanca mediana. La promesa más poderosa. Pero Dios guarda lo más profundo para el final. No te dejaré. Hasta cumplir todo lo que he dicho. Cuando esas palabras caen. Es como si todo el cielo aplaudiera. Como si la luz vibrara. Como si el alma de Jacob se partiera y se reconstruyera al mismo tiempo. Dios no solo lo vio. No solo lo llamó. No solo le habló. Le dio un destino. Un propósito. Un futuro. Jacob. Temblando. Rodeado de luz. Ángeles. Y presencia divina. Entiende que su vida acaba de cambiar para siempre. Jacob se quedó congelado. Sentía la presencia, como si el aire tuviera peso, como si el mundo entero respirara distinto. El silencio del desierto ya no era silencio, vibraba. Y entonces, la voz volvió. No era una voz que hablara desde arriba. Ni desde afuera. Era una voz que parecía venir desde dentro, una voz capaz de romper montañas y al mismo tiempo sanar un corazón roto. Jacob. Yo estoy contigo. Yo te guardaré. Yo cumpliré lo que prometí, porque mi palabra no vuelve vacía. La luz que descendía por la escalera empezó a moverse, como si algo invisible estuviera recorriendo cada peldaño. Los ángeles, de pronto, se detuvieron, como esperando una orden. Las estrellas parecían inclinarse hacia la tierra. Jacob quiso hablar, pero su voz no salía. Sus ojos ardían y su cuerpo temblaba. En ese instante, una corriente de vida recorría todo su ser. Como si alguien estuviera reconstruyendo su alma desde cero. Como si su miedo, su culpa y su cansancio estuvieran siendo arrancados de raíz. Y entonces sucedió. La escalera comenzó a brillar más fuerte. Demasiado fuerte. Un resplandor blanco, puro, imposible de mirar fijamente. Jacob tuvo que cubrirse el rostro. La arena giró alrededor de él como si el viento obedeciera a una presencia mayor. Las piedras vibraban. El aire se volvió fuego y agua al mismo tiempo. El cielo estaba enviando un mensaje, ese lugar no era común. Ese momento no era un sueño. Era una cita divina. Jacob sintió algo en su pecho. Una paz tan profunda que no parecía humana. Una fuerza interior que nunca antes había experimentado. La voz habló una última vez. Jacob, lo que viene será grande. No temas. Donde tú ves desierto. Yo veo un destino. Y de un segundo a otro. La escalera desapareció. Los ángeles se desvanecieron como chispas en el viento. El cielo volvió a cerrarse lentamente. Como dos puertas gigantescas volviendo a juntarse. Jacob abrió los ojos. El desierto estaba silencioso otra vez. Pero él no era el mismo. Se levantó lentamente, tocó la piedra que había usado como almohada. Y la sostuvo como si fuera un tesoro. Tenía que marcar ese lugar. Tenía que recordarlo. Porque sabía que nadie en la tierra iba a creer lo que había visto.
Así que hizo una torre de piedras, la ungió con aceite y dijo: Este lugar es la puerta del cielo. Y desde ese momento, lo que era solo un pedazo de desierto, se convirtió en uno de los lugares más sagrados que la historia ha conocido. Pero lo que Jacob no sabía era que su historia apenas estaba comenzando. Y el cielo todavía no había terminado de hablarle. La noche había sido eterna y al mismo tiempo había pasado en un parpadeo. Pero ahora, el primer rayo de sol comenzaba a colorear el horizonte. Jacob no dormía. No podía. Seguía sentado, con la mano sobre la piedra donde apoyó su cabeza, tratando de asimilar lo que había visto. Cuando la luz del amanecer tocó la arena, Jacob notó algo extraño. El lugar no estaba igual. Las rocas a su alrededor parecían más luminosas. Como si hubieran absorbido parte del resplandor del cielo. La arena tenía un brillo suave, como polvo dorado. Jacob respiró hondo. El aire ahora tenía un olor distinto. Como si un viento recién venido del cielo todavía estuviera allí. Y ahí es cuando Jacob se puso de pie. Lentamente. Con cuidado. Como si tuviera miedo de romper la atmósfera sagrada que aún quedaba. Tomó la piedra que había usado como almohada. La levantó. Y algo lo hizo quedarse inmóvil. La piedra estaba tibia. Como si todavía estuviera tocando la presencia que descendió la noche anterior. Jacob tragó saliva. Algo dentro de él le dijo: Esto no fue un sueño. Esto fue real. Entonces hizo lo impensable. Con sus propias manos, reunió varias piedras y formó un pilar. No un montículo improvisado, sino un memorial. Una señal física para recordar un momento eterno. Después, sacó su frasco de aceite, algo muy valioso en ese tiempo, y lo derramó sobre la piedra. El aceite corrió lentamente, brillando con la luz del amanecer. Parecía fuego líquido descendiendo por la roca. Jacob declaró: Este lugar se llamará Betel. Porque este es, verdaderamente, la casa de Dios. El viento sopló en ese instante, fuerte, repentino, como si algo invisible confirmara sus palabras. Jacob miró al cielo, que ahora parecía completamente normal. Pero él sabía la verdad. Ese cielo no era normal. Ese lugar no era normal. Esa noche no había sido normal. Porque allí, en ese pedazo de tierra sin nombre, lo invisible tocó lo visible. Y un hombre común habló con el Creador del universo. Jacob tomó su bastón. Se lo apoyó en el hombro. Miró el camino delante de él. Pero ahora caminaba distinto. No caminaba huyendo. No caminaba solo. No caminaba sin rumbo. Caminaba con una promesa. Caminaba con un propósito. Caminaba con una palabra que el cielo había hablado directamente sobre su vida. Y mientras se alejaba, aún podía sentir en su espalda. Como si unos ojos divinos lo estuvieran cuidando. Lo que Jacob no sabía era que ese encuentro, esa escalera, esa voz, se convertiría en el punto de partida de una nación entera. Y una de las historias más poderosas de la Biblia. Y lo más impactante es que lo que vio aquella noche volvería a aparecer generaciones después. Pero de una forma aún más gloriosa. Jacob dejó atrás Betel. Pero Betel no lo dejó a él. A cada paso, algo en su pecho vibraba. Una mezcla de temor, expectativa y una certeza que no era humana. Dios estaba caminando con él. El camino era largo, rocoso, desértico. Pero algo había cambiado. Las sombras parecían menos oscuras. El silencio menos pesado. Y aunque iba completamente solo, Jacob sentía como si no estuviera solo en absoluto. A mitad de la mañana, pasó algo que Jacob jamás olvidaría. Mientras avanzaba, sintió un viento cruzar el desierto. Pero no había nubes, ni tormentas, ni señales de clima. Era un viento distinto. Un viento que parecía rodearlo. Un viento que no empujaba, acompañaba. Como si una presencia invisible estuviera marchando a su lado.
Jacob se detuvo. Miró alrededor. No vio a nadie. Pero su espíritu sí. Esa sensación lo siguió durante el día entero. Y por primera vez en mucho tiempo, Jacob tuvo paz. No era la paz de quien lo tiene todo bajo control. Era la paz de quien sabe que alguien mayor lo está guiando. Cuando cayó la tarde, el cielo se pintó de rojo intenso. Y los rayos del sol parecían formar caminos sobre la arena. Jacob respiró profundo. Sabía que tenía una misión. Llegar a la casa de su tío Labán. Pero lo que Jacob no sabía era que esa casa sería el escenario de una de las historias más fuertes de su vida. Una historia de amor, traición, esfuerzo. Y un destino que Dios moldearía a su manera. Al caer la noche, Jacob encendió una pequeña fogata. El fuego crepitaba, iluminando su rostro cansado pero decidido. Miró hacia el cielo. No había escalera esta vez. Pero el cielo seguía abierto dentro de su corazón. Y recordó la voz. Yo te guardaré. Donde quiera que vayas. Esa frase lo protegió del miedo. Lo mantuvo firme. Le dio fuerzas para seguir. Mientras intentaba dormir, un pensamiento cruzó su mente. Un pensamiento que parecía susurrado por el mismo cielo. La promesa ya empezó. Pero lo más grande aún no lo has visto. Jacob cerró los ojos. Y el desierto volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez, el silencio no daba miedo. El silencio era compañía. El viaje apenas comenzaba. Y el cielo aún no había terminado de intervenir. El cielo seguía abierto. La luz seguía descendiendo. Y Jacob ni siquiera podía mover un dedo. Estaba paralizado, no por miedo, sino por una mezcla imposible de asombro, pequeñez y algo que ningún ser humano sabe describir. Los ángeles seguían subiendo y bajando aquella escalera gigantesca. Sus movimientos eran tan precisos, tan sincronizados, que parecía que cada paso tenía un propósito eterno. Pero entonces, algo cambió. La atmósfera entera se detuvo. El viento se congeló en medio del desierto. Las luces dejaron de moverse. Incluso la arena que estaba suspendida por la energía celestial quedó flotando, inmóvil. Era como si el universo hubiera contenido la respiración. Y Jacob lo sintió. Sintió que algo, alguien, estaba a punto de manifestarse. En lo más alto de la escalera, donde la luz era tan intensa que no se podía mirar directamente. Algo comenzó a tomar forma. Primero fue un resplandor. Después, una figura. Una presencia que no tenía contorno, pero que irradiaba autoridad. Como si toda creación dependiera de esa luz. Y entonces ocurrió. Una voz descendió desde la cima de la escalera. No vibraba en los oídos. Vibraba en el alma. Era una voz que no se escuchaba, se sentía. La tierra tembló suavemente. El aire se volvió más denso. El corazón de Jacob empezó a latir como si quisiese abrirse paso de su pecho. Y la voz dijo: Jacob, hijo de Isaac. Yo te conozco. Jacob tragó saliva. Su cuerpo temblaba. La luz ajustó su intensidad, como si el cielo lo mirara directamente a él. La voz continuó: No temas. El camino que pisas, yo lo veo. Tus pasos, yo los guío. Tus noches, yo las conozco. Cada palabra atravesaba a Jacob como una ola que limpiaba todo el miedo que llevaba dentro. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y el Dios de tu padre Isaac. El cielo entero pareció inclinarse cuando esa declaración resonó. La voz siguió hablando, pero ahora con un tono que Jacob jamás olvidaría. Te daré esta tierra. A ti, y a tu descendencia. Será tuya. Y de los que vendrán después de ti. La luz comenzó a expandirse y envolvió todo el desierto, como si abrazara la tierra misma. Y escucha esto, Jacob. El silencio fue absoluto. Los ángeles dejaron de moverse. La luz se concentró en él. Yo estaré contigo. Jacob sintió que su corazón se detenía un segundo.
A donde vayas, yo iré contigo. La arena vibró. La escalera brilló más fuerte. La presencia se hizo más intensa. No te dejaré. No te abandonaré. No te fallaré. Hasta que cumpla todo lo que he dicho sobre tu vida. Jacob cayó de rodillas. No por miedo. Por reconocimiento. Porque sabía que ninguna visión, ningún sueño, jamás lo había puesto en esta posición. Estaba frente a la pura gloria. Y mientras la voz celestial comenzaba a apagarse. Mientras la luz retrocedía lentamente hacia el cielo. Mientras la escalera parecía volverse más distante. Jacob comprendió algo que cambiaría todo su destino. No estaba huyendo solo. Nunca lo había estado. Y desde esa noche, jamás volvería a estarlo. La visión comenzó a desvanecerse. Los ángeles desaparecieron entre nubes doradas. La grieta en el cielo se cerró como una puerta gigante hecha de luz. Jacob se quedó allí. Respirando profundo. Temblando. Tratando de entender lo que había presenciado. Su vida acababa de cambiar para siempre. Jacob abrió los ojos. Temblaba. El resplandor todavía flotaba frente a él, como si no quisiera irse. Su corazón latía desbocado, cada golpe retumbando en sus oídos. El desierto, antes silencioso, ahora parecía lleno de ecos de aquella luz. La piedra que usó como almohada estaba fría bajo su cabeza. Pero dentro de él algo ardía, algo que nunca había sentido antes. Una mezcla de asombro, temor y reverencia. Intentó incorporarse, pero sus piernas temblaban. Cada movimiento lo recordaba que lo imposible había sucedido. No era un sueño, lo sabía. Cada destello que aún brillaba en su visión, cada sombra de luz que se movía. Era un recordatorio de que había estado cara a cara con lo divino. Miró alrededor del desierto. Todo parecía igual, y sin embargo nada era igual. El viento seguía moviendo la arena, pero ahora cada grano parecía iluminado. Como si el suelo mismo recordara la presencia celestial que lo había tocado. Jacob respiró hondo y sintió una certeza que nunca había tenido. No estaba solo. Nunca lo había estado. Y entonces recordó la voz. Una voz que no se escuchaba, pero que hablaba directamente a su alma. Jacob, no temas. Yo estoy contigo. Y no te abandonaré. Cada palabra vibraba en su interior. Cada sílaba lo llenaba de paz, y también de un propósito. Sabía que su vida había cambiado para siempre. El miedo a su hermano, la fuga, la incertidumbre, todo parecía más pequeño frente a aquello que había visto. Se incorporó lentamente, aún temblando. Y sus ojos buscaron el lugar exacto donde la luz había descendido. El desierto era el mismo, pero para Jacob todo había cambiado. Ese lugar, que antes era solo tierra y piedra, ahora era sagrado. Era la casa de Dios, la entrada al cielo. Y en su corazón, Jacob hizo una promesa silenciosa. Llevaría con él esa certeza. Esa luz. Esa presencia. En cada paso de su camino. Porque sabía que, aunque huyera, aunque la vida lo pusiera en peligro, ya no estaba solo. El Dios que había abierto el cielo estaba con él. Y lo acompañaría donde quiera que fuera. Jacob permaneció un instante más, arrodillado en el desierto, respirando profundo. Cada vez que parpadeaba, veía ecos de la luz que había descendido del cielo. Y sentía que la tierra misma le hablaba, recordándole que aquel momento no sería olvidado. Entonces algo dentro de él despertó, un impulso, un llamado a recordar y marcar ese lugar. No podía simplemente levantarse y continuar su camino. El desierto había sido testigo de lo divino, y Jacob quería que quedara constancia. Buscó una piedra grande y la colocó cuidadosamente bajo su cabeza. Como un altar improvisado, señal de que ese sitio no era común. Tomó otra piedra y la erigió verticalmente, como señal de un pacto silencioso. Entre él y Dios. Este lugar será sagrado, pensó. Este será un testimonio de lo que vi. Que nadie lo olvide. Que todos sepan que Dios está donde menos lo esperamos.
Luego, se inclinó sobre la arena, cerró los ojos y levantó sus manos hacia el cielo. No como un hombre perdido o temeroso, sino como alguien que confía plenamente. Sintió el viento acariciando su rostro, como si los ángeles que había visto descendiendo todavía estuvieran allí, rodeándolo, protegiéndolo. Jacob entendió algo profundo. No se trataba solo de un lugar físico. Era un encuentro, una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Era la confirmación de que, aunque la vida estuviera llena de peligros, la guía y la protección divina siempre estaban presentes. Con el corazón firme y la mente clara, Jacob pronunció su primer acto de fe. Prometió honrar ese lugar, recordar la visión y seguir el camino que Dios le había mostrado. Desde ese momento, cada paso que dio en su huida estuvo acompañado de certeza. Cada decisión, cada desafío, llevaba consigo la luz que había visto, la voz que lo había calmado y el conocimiento de que nunca estaba solo. Así, el pedazo de desierto donde Jacob había descansado se convirtió en un símbolo eterno. Una puerta entre lo humano y lo divino. La casa de Dios, la entrada al cielo. Donde lo invisible tocó lo visible y transformó la vida de un hombre para siempre. Después de marcar el lugar y hacer su acto de fe, Jacob se incorporó lentamente. Sus ojos recorrían el desierto, todavía iluminado por los últimos destellos de lo divino. Cada grano de arena parecía brillar suavemente, recordándole que había sido testigo de algo que pocos podían comprender. Jacob sabía que no podía guardar aquella experiencia solo para él. Era demasiado grande, demasiado sagrada para permanecer en silencio. Caminó alrededor de la piedra que había erigido, sintiendo cada pulgada de tierra bajo sus pies. Respiró profundo y habló en voz alta, con un tono firme pero reverente. Este lugar será la casa de Dios. Aquí está la puerta del cielo. Con esas palabras, no solo nombró un lugar físico, sino que selló un legado espiritual. Cada viajero, cada descendiente, cada persona que pasara por allí sabría que lo invisible podía tocar lo visible. Que lo divino podía manifestarse en cualquier momento, incluso en la noche más oscura, en el desierto más solitario. Jacob miró al cielo una última vez. La grieta ya se había cerrado, los ángeles se habían desvanecido. Pero la certeza permanecía. El Dios que lo había encontrado mientras huía, mientras temía por su vida, estaba con él. Y siempre estaría. A partir de aquel día, Jacob llevó consigo esa luz, esa seguridad. Y el lugar se convirtió en un símbolo eterno de fe, protección y presencia divina. La historia de Jacob y la puerta del cielo se volvió un recordatorio para todos. Que incluso en los momentos más oscuros, cuando creemos que estamos solos y perseguidos, lo divino puede aparecer, guiarnos y cambiar nuestro destino para siempre. Y así, el desierto silencioso se transformó en un lugar sagrado, donde la tierra y el cielo se tocaron. Y un hombre descubrió que nunca caminaba solo. Después de nombrar la casa de Dios, Jacob permaneció allí un largo tiempo. Arrodillado en la arena, respirando profundo, dejando que la brisa del desierto acariciara su rostro. El cielo ya estaba cerrado. Pero dentro de él algo había cambiado para siempre. No era solo una visión, era un encuentro que había transformado su alma. Cada paso que daba en aquel desierto llevaba consigo la certeza de la presencia divina. Cada pensamiento, cada miedo, cada recuerdo de la persecución de su hermano, había sido reemplazado por una sensación nueva. Una seguridad absoluta de que Dios nunca lo abandonaría. Jacob miró la piedra que había erigido como señal. La tocó con reverencia y comprendió que no era solo un lugar físico, sino un símbolo eterno de fe, un punto donde lo humano y lo divino se encontraron. Decidió que no solo recordaría ese sitio para sí mismo, sino que lo dejaría marcado como testimonio para todos los que vinieran después. Se arrodilló nuevamente, levantó sus manos hacia el cielo. Y en un acto silencioso de gratitud y promesa, dijo: que este lugar sea un recordatorio de tu gloria. Que todos los que lo visiten sientan tu presencia. Y sepan que incluso en la noche más oscura, nunca están solos. El viento comenzó a moverse más fuerte, levantando pequeñas nubes de arena.
como si el desierto mismo confirmara su oración. Jacob sintió nuevamente la cercanía de los ángeles. Aquellos seres luminosos que habían subido y bajado por la escalera. Y comprendió que la conexión entre el cielo y la tierra no se había roto. Existía ahora en cada acto de fe, en cada oración sincera. En cada corazón dispuesto a buscar lo divino. Jacob permaneció allí, observando el cielo, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Recordó el miedo, la huida, la persecución de su hermano. Y entendió que cada prueba, cada dificultad, había sido parte del camino que lo llevó a ese encuentro con Dios. Que incluso las noches más solitarias y los momentos más desesperados pueden convertirse en puertas hacia lo eterno. Con cada hora que pasaba, Jacob sentía una fuerza renovada en su interior. La visión le había dado claridad, propósito y un compromiso. Caminar siempre con la certeza de la protección divina. Compartir su experiencia y mantener viva la memoria de lo que había presenciado. Antes de abandonar el lugar, Jacob hizo una última cosa. Tomó una piedra más y la colocó cuidadosamente junto al altar improvisado. Como sello de un pacto silencioso entre él y Dios. Era un recordatorio físico de algo que era mucho más grande que él. Una señal de que lo que había visto no desaparecía con el tiempo. Que la casa de Dios siempre existía, aunque fuera invisible para otros ojos. Y mientras Jacob se alejaba, mirando una última vez la arena que había vibrado bajo la presencia celestial, supo que su vida había cambiado para siempre. No era solo la huida de su hermano lo que importaba ahora. Era la certeza de que lo divino podía aparecer en cualquier momento. Y que incluso los momentos más oscuros podían transformarse en un encuentro con la eternidad. Así, Jacob continuó su camino, fortalecido y guiado. Llevando consigo la luz que había visto. La voz que lo había calmado y la promesa de que nunca caminaría solo. El desierto silencioso se convirtió en un símbolo eterno. Una puerta entre lo humano y lo divino. Donde el cielo y la tierra se tocaron. Y donde un hombre aprendió que la fe puede revelar lo que siempre estuvo ahí. Esperando ser descubierto. Jacob continuó su camino, pero ya no era el mismo hombre que había huido de su hermano. Cada paso estaba lleno de propósito, cada decisión guiada por la certeza de que Dios lo acompañaba. El miedo que lo había perseguido durante años ahora se transformaba en una fuerza silenciosa. Un recordatorio constante de que la protección divina existía incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, compartió su experiencia con su familia y con quienes estaban dispuestos a escuchar. Les contó sobre la grieta en el cielo, la escalera colosal y los seres de luz que subían y bajaban. Pero también sobre la voz que hablaba al alma y la certeza que llenó su corazón. Que incluso en la huida, cuando parecía más vulnerable, no estaba solo. El lugar donde descansó esa noche, que antes parecía un simple desierto, se convirtió en un símbolo eterno. La casa de Dios, la puerta del cielo, recordaba a todos que incluso en la oscuridad más profunda, hay luz, guía y protección que trasciende lo visible. Cada grano de arena, cada piedra, cada brisa que movía la tierra parecía hablar de aquello que había sucedido. Un testimonio silencioso de lo sobrenatural manifestándose en lo cotidiano. Jacob comprendió algo que quería que todos supieran. La presencia divina no se limita a los templos o a los grandes milagros, sino que puede tocar nuestra vida en los momentos más simples y cotidianos. Que no importa cuán solitarios, perseguidos o confundidos nos sintamos. Lo divino siempre encuentra la manera de llegar hasta nosotros. Y a veces un solo instante de fe puede transformar todo nuestro destino. Cada persona que pasó por aquel lugar, cada generación que escuchó su historia, pudo recordar que la verdadera fe no depende de lo que vemos, sino de la disposición a abrir el corazón y creer, aún sin pruebas visibles. La escalera, los ángeles y la luz se convirtieron en símbolos de que lo invisible puede tocar lo tangible, que la protección de Dios puede manifestarse incluso en los desiertos de nuestra vida. Jacob siguió su camino, llevando consigo la certeza de lo que había visto. Ya no era un hombre que temía, sino alguien fortalecido por la experiencia directa con lo divino. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba impregnada de la luz que había descendido aquella noche. El miedo,
La incertidumbre y la soledad ya no tenían el mismo poder sobre él. Porque sabía que Dios lo acompañaba en cada momento. Que la voz que había escuchado no era un eco pasajero, sino una promesa eterna. La historia de Jacob no terminó en aquel desierto. Continuó a través del tiempo, viajando con su familia, sus descendientes y todos los que escucharon su testimonio. Porque un encuentro con lo divino, aunque breve, puede cambiar toda una vida y marcar un legado eterno. Un recuerdo que trasciende generaciones, un faro de fe en medio de la oscuridad. Moraleja final. Lo sobrenatural no siempre se encuentra en grandes monumentos ni en cielos lejanos. A veces, se revela en los momentos más simples de nuestra vida. En las noches de miedo, en los desiertos de incertidumbre. En la soledad que creemos absoluta. Basta un instante de fe, un corazón dispuesto a creer. Para que lo invisible toque lo visible. Y transforme para siempre nuestro destino. Porque incluso cuando creemos que estamos solos, nunca lo estamos realmente.